¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy estaré hablando acerca del evento UFC Vega 103 Manel Cup vs Azu Almavayev. Así que sin más vamos con el evento. Iniciaremos el evento con un peleón entre el número 12 del peso mosca Charles Johnson y el tanque uzbeko Ramazan Temирov. Pelea donde el poder y explosividad de pie por parte de Temирov destacaron y opacaron a Johnson, aunque el estadounidense mostró gran mandíbula, y en el tercer round, Temирov bajó el nivel, y Johnson, mostrando un cardio de maratonista, ejerció una gran presión, ganando de calle el tercer asalto, pero simplemente no le alcanzaría, ganando Temирov por decisión unánime, que ya acumula 12 victorias seguidas en UFC, venciendo a un oponente durísimo como Johnson y se mete al ranking de las 125 libras. En el peso mosca, ahora femenino, Andrea Lee estaba obligada a ganar si quería seguir perteneciendo a la UFC, ya que venía de 5 derrotas seguidas, y para ello debía vencer a JJ Aldrich. Sin embargo, en los primeros dos asaltos, Lee fue muy pasiva, no proponía nada de ataque y respondía lento a los ataques de JJ, hasta que en el tercer asalto despertó, golpeando mejor e incluso buscando la guillotina, pero sería muy tarde su reacción, ya que no la alcanzaría, perdiendo por decisión unánime frente a Aldrich, y con esta ya son 6 derrotas al hilo de Lee, que seguramente ya no siga en la UFC. En el peso pluma, el brasileño Lucas Almeida chocaría con el hombre de raíces mexicanas Dani Silva en una pelea donde los primeros dos asaltos Silva fue muy superior, destacando con un juego de pie y un cabezo tremendo que dejó frustrado los ataques de Almeida. Sin embargo, Silva bajó el nivel y le dio la chance de crecer a Almeida en los últimos minutos de la pelea. Finalmente sería decisión dividida para Silva, algo que me sorprendió porque fue un amplio ganador a mi parecer en los primeros dos asaltos. Seguimos en las 145 libras y veríamos a Chepe Mariscal, que enfrentaría a Ricardo Ramos en una pelea de completo dominio de Mariscal, que aguantó los duros codos giratorios de Ramos, y con una presión inaguantable en los 3 rounds, Mariscal metió todo tipo de golpes al brasileño, para llevarse así sin discusión la decisión unánime. Y la evolución de este peleador es brutal. Recuerdo que Chepe Mariscal tomó un combate en short notice contra Trevor Peck en el peso ligero. Ese sería su debut, también estaba peleando en una división arriba de la suya y también con un oponente que venía noqueando a todos y venía invicto. En resumen, una pelea muy complicada para Chepe Mariscal, que además de todo en ese momento tenía un récord de 13-6, o sea, nada estaba a su favor y aún así ganó en su debut. Y bueno, hasta el momento tiene 5 victorias seguidas en UFC, está en su prime, en el mejor momento de su carrera al mayor nivel, y creo que este año promete meterse al top 15 del peso pluma. Y en la última pelea preliminar veríamos la primera finalización de la noche, en un choque de pesos pesados entre Austin Lane y el debutante Mario Pinto. Pelea donde Lane salió a presionar muchísimo, incluso dándole un knockdown a Pinto que se notaba que estaba nervioso. Pero en el segundo asalto el portugués se soltó, aguantó la presión de Lane y en el momento correcto lanzó un 1-2 brutal que conectó y apagó de forma salvaje a Lane. Increíble debut de Pinto, que ahora está 10-0 como profesional y apenas tiene 26 años, algo que me gusta porque cada vez más pesos pesados jóvenes llegan a la UFC. Algo que no era muy común porque es una división que siempre suele ser muy longeva. Abriendo el main card veríamos a Sam Peterson y Danny Barlow, un choque donde Barlow era amplio favorito y parecía que iba a imponer su poderoso striking. Sin embargo, el inglés en un contragolpe perfecto dejó tocado a Barlow y luego con presión y poder terminó noqueando a Barlow, que estaba invicto, ganando de forma inesperada el inglés en el primer asalto, y gran cambio del inglés que desde que subió al peso welter está imparable. 3 victorias y 3 finalizaciones, las 3 en el primer asalto. Luego en el peso pluma veríamos un entretenido choque entre William Gomis y el invicto Haider Amil, en un choque donde al inicio, a pesar de la presión de Amil, era Gomis quien, pegado a la reja, soltaba los mejores golpes,
Aún así, Amil fue de menos a más, y cuando Gomis empezó a cansarse, el peleador de raíces filipinas ejerció más presión, igualando la pelea, y tras este cerrado encuentro, Amil ganaría por decisión dividida, aunque podía ser perfectamente sin problemas para Gomis. Subiendo al peso ligero, el argentino Esteban Ribovics enfrentaría al afgano Nasrat Haqparast en una pelea brutal, con un Haqparast que sorprendió con su preciso golpeo, aunque Ribovics siempre fue hacia adelante con mucha presión, y el primer asalto fue apretado, pero se lo daría a Esteban de manera bastante cerrada. En el segundo asalto veríamos la mejor versión de Haqparast, pero aún así el argentino llegó fresco al último round y le dio una completa paliza al afgano, pero mostrando mucho corazón y mandíbula, Haqparast aguantaría ese round, llegando a las tarjetas con una decisión dividida para Nasrat Haqparast, aunque a mi parecer debió ganar Ribovics, pero fue un combate cerrado, así que no diría que le robaron el combate al argentino. En la pelea coestelar veríamos a dos pesos medianos de media tabla, Cody Brundage y Julián Márquez. Sin embargo, no decepcionaron a pesar de su nivel, porque ambos salieron con todo, queriendo imponer su poder de knockout, y quien dio el primer paso fue Márquez, dejando muy lastimado a Cody y luego buscando la finalización con una dura guillotina. Pero Brundage, no sé cómo, sobrevivió, y llegó el turno de él conectando un poderoso cross de derecha y luego golpeó en el suelo que terminó de remontar y finalizar el combate en el primer asalto, siendo la quinta victoria de Cody en la UFC y la cuarta derrota al hilo de Márquez, que posiblemente ya no siga en la compañía. Y en la pelea estelar, el portugués ex campeón de Rising, Manel Kape, chocaría con el kazajo Asu Almavayev, que venía de 17 victorias seguidas y más de 7 años sin perder. En la pelea veríamos un completo dominio de Kape, que estaba fluyendo con su golpeo, siendo ampliamente superior al Almavayev, que tampoco pudo imponer su grappling por la buena defensa de Manel, que además de su fluidez, estaba con una velocidad increíble, dejando destrucción en el kazajo, que llegó al tercer asalto, pero sumamente lastimado, huyendo incluso, y fue ahí cuando el referee paró el combate, siendo un knockout técnico para Kape. Eso sí, existió la polémica de un piquete de ojos al Almavayev, pero siendo sincero, no fue un piquete profundo, casi que ni piquete de ojos se podría decir que fue, y creo que aunque hubiese parado el combate en ese momento, la victoria hubiese sido de todas formas para Kape, que probablemente pueda enfrentar al campeón Alexandre Pantoja en una oportunidad titular. Eso sí, ese combate sería una revancha porque de hecho Manel Kape debutó en la UFC frente a Alexandre Pantoja. En esa oportunidad Pantoja ganó por decisión unánime, pero viendo ahora las cosas con un Pantoja imparable y monarca absoluto de la división y con un Kape que está en su mejor momento, en donde ha pulido sus armas, sería un bonito choque. Además, hay que tener en cuenta que Pantoja pues ha barrido con toda la división, así que este combate hace algo de sentido, pero si no le dan la oportunidad titular a Manel Kape, creo que reprogramar el combate que tenía contra Brandon Royval sería la mejor opción. Así que esas son las chances, las oportunidades de los próximos combates que miro para Manel, que está hecho un monstruo. Su striking sin duda es el mejor actualmente a mi parecer en su división. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado, pueden suscribirse, darle like y sin más esto fue Nets MMA y ahí se ven.